¿Por qué una superpotencia mundial exige observar, en tiempo real, cada gramo de oro que abandona Burkina Faso? La razón va mucho más allá del brillo del metal o de la simple ambición por la riqueza. El verdadero poder reside en controlar la información que surge detrás de cada lingote, cada transacción, cada mina escondida bajo el suelo africano. En la era digital, la información es la moneda más valiosa, y el oro, en este contexto, es tanto un símbolo como un recurso estratégico. Todo comenzó con un mensaje diplomático, medido al milímetro y frío como el acero, disfrazado de simple invitación. Pero bajo esa aparente cortesía, se movía una apuesta de alto riesgo. Una negociación secreta para decidir quién tendrá la llave de uno de los tesoros más codiciados de África Occidental. Este mensaje no fue un hecho aislado. En la historia reciente, mensajes similares han servido como detonantes para grandes cambios geopolíticos. Pensemos, por ejemplo, en cómo la nacionalización del petróleo en Irán, en los años 50 del siglo XX, comenzó también con una serie de comunicaciones diplomáticas que terminaron transformando el destino de la región. El oro ha dejado de ser solo un recurso. Es ahora el epicentro de una nueva guerra global por minerales estratégicos. Las potencias del mundo ya no se limitan a extraer el metal precioso. Quieren vigilarlo, rastrearlo, absorber cada dato que define su valor y su destino. Dominar la información es dominar la riqueza, y la historia está llena de ejemplos similares. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética compitieron no solo por territorios y recursos, sino por inteligencia. Cada pedazo de información podía inclinar la balanza. Hoy, la nueva inteligencia es el flujo digital de los recursos naturales en bruto. Washington eliminó todas las restricciones de importación y, en silencio, comenzó a enviar señales que solo los jugadores más experimentados entienden. El mensaje es claro. Estados Unidos quiere acceso, quiere influencia, y ha puesto a Burkina Faso en el centro de su nuevo tablero geopolítico. Este tipo de movimientos recuerdan a lo ocurrido en Chile en los años 70 del siglo XX, cuando las potencias internacionales maniobraron para influir en la industria del cobre. En ambos casos, los recursos estratégicos se convierten en el eje de una batalla que va más allá de sus fronteras. Pero, ¿por qué precisamente Burkina Faso? Porque este pequeño país, con una voluntad de hierro forjada en décadas de resistencia, se niega a ceder ante intereses extranjeros. No solo posee oro en abundancia, sino un liderazgo que prefiere resistir, aunque la presión internacional crezca con cada jornada. En la historia africana, esta resistencia recuerda la postura de Thomas Sankara, el legendario líder burkinés que en los años 80 del siglo XX desafió a las potencias occidentales y promovió la autosuficiencia nacional. El verdadero peligro está aquí. Si Burkina Faso claudica, perderá el control de su recurso más valioso y quedará sometido a quienes manejan los datos, y por ende, la riqueza. Dejaría de escribir su propio destino, convirtiéndose en simple espectador de su futuro, tal como le ocurrió a muchos países africanos durante el reparto colonial, cuando se les despojó de sus recursos sin poder decidir sobre ellos. Entonces, ¿qué buscan realmente las potencias? ¿El oro físico, los datos, la influencia, o todo al mismo tiempo? La respuesta se oculta en negociaciones de alto nivel, donde el futuro de una nación, y posiblemente de toda la región, se decide mucho antes de que el mundo siquiera se entere. Recordemos, por ejemplo, cómo acuerdos secretos entre potencias europeas en el siglo XIX definieron las fronteras actuales de África, sin que los pueblos africanos tuvieran voz ni voto. Pero la lucha por el oro es solo la punta del iceberg. Detrás, se mueve una red de intereses, alianzas y amenazas que podrían transformar el destino de Burkina Faso y su gente. Las grandes potencias han aprendido que el control real no está en los minerales mismos, sino en la información que los rodea y en la capacidad de condicionar decisiones soberanas a través de mecanismos invisibles. El oro ya no es solo joyería o lingotes. Se ha convertido en la pieza central de la estrategia global. En los últimos años, el mundo ha entrado en una nueva guerra de minerales,
donde el oro recupera su lugar en el corazón de las disputas internacionales. Pero esta vez, el combate no es únicamente por su valor físico, sino por lo que simboliza: poder, reservas estratégicas y el control de los sistemas monetarios. Así como en el patrón oro del siglo XIX, cuando la moneda de cada nación dependía de sus reservas doradas, hoy los datos sobre esos recursos son los que definen la solidez de una economía. Hoy, poseer oro no es solamente una señal de riqueza. Quien domina las reservas de oro, domina la capacidad de negociar en los mercados, de estabilizar su moneda y de influir en la economía mundial. Así, cada gramo extraído se transforma en un movimiento de ajedrez que puede inclinar el equilibrio del poder global. Basta mirar cómo las reservas de oro de China y Rusia han crecido en los últimos años, fortaleciendo sus posiciones frente a Occidente y permitiéndoles resistir sanciones económicas. África, durante mucho tiempo considerada una simple fuente de recursos, ahora es el núcleo de esta batalla. Las grandes potencias ya no se conforman con extraer el oro africano. Quieren conocer en tiempo real cuánto se produce, cómo circula y quién controla la información. Porque, en esta nueva fase, el verdadero valor reside en los datos capaces de anticipar jugadas y frustrar estrategias rivales. Es como si, en una partida de ajedrez, uno de los jugadores pudiera ver los pensamientos de su contrincante antes de cada movimiento. Burkina Faso, un país pequeño en comparación con gigantes mineros como Sudáfrica o Ghana, ha dejado atónitos a los observadores internacionales. No es la magnitud de sus yacimientos lo que inquieta a las potencias, sino su firme postura soberana y su política de transparencia selectiva respecto al oro que produce. En Burkina Faso, transparencia no significa obediencia, sino decidir qué información compartir y qué proteger. Esta actitud recuerda a la de Noruega con su petróleo. Comparte datos estratégicamente, pero nunca renuncia a su control soberano. Permitir que el oro se convierta en otra ficha al servicio de intereses extranjeros sería sacrificar el futuro económico de toda la región. Implicaría perder autonomía, renunciar a la independencia y ceder el derecho a definir el propio destino. La historia de Nigeria, que durante décadas vio cómo los beneficios de su petróleo se escapaban a manos extranjeras, es un ejemplo doloroso de lo que puede ocurrir cuando se cede el control de los recursos y los datos a otros. Sin embargo, la amenaza más peligrosa no es el oro en sí, sino quién controla los datos que lo rodean. En un mundo donde la información fluye a la velocidad de la luz, ceder el acceso a los datos equivale a entregar las llaves del reino. Así como en la era moderna las grandes potencias compiten por el dominio de las redes de telecomunicaciones, ahora compiten por el dominio de los flujos de datos sobre los recursos naturales. La reciente disputa entre Burkina Faso y Estados Unidos expone esta nueva realidad. El acceso a los datos es ahora la verdadera arena de poder. ¿Qué ocurre cuando la soberanía de una nación se juega en tiempo real, bajo la mirada de sus rivales? En el pasado, las guerras se libraban con ejércitos y armas. Hoy, basta un clic para cambiar el destino de un país. El control de los datos ha reemplazado a las armas tradicionales como la clave de la soberanía. Ya no se trata solo de custodiar las minas. Cada dato es un umbral, una puerta que puede blindar o exponer el futuro de un país. Así como en el siglo XX, el control de los oleoductos decidió el destino de Medio Oriente, ahora el control de los datos decide el destino de África Occidental. Las propuestas extranjeras llegan con el rostro amable de la cooperación. Hablan de inversiones y modernización, pero entre las líneas florecen cláusulas que entregan el verdadero mando. Documentos saturados de tecnicismos esconden exigencias de supervisión y privilegios administrativos, activados ante cualquier mínima fluctuación en la producción. Así, bajo la apariencia de ayuda, se esconde una red de vigilancia y control. Pronto se revela la verdadera ambición: acceso en tiempo real a todos los movimientos del oro. No buscan saber únicamente cuánto se extrae, sino también cuándo, dónde y a través de quién. Los inversionistas extranjeros ansían una llave digital, una ventana que les permita vigilar, minuto a minuto,
cada flujo del metal, desde el subsuelo hasta los mercados internacionales. En la práctica, esto significa que cualquier decisión nacional podría ser anticipada, influida o incluso bloqueada por actores externos. Los tecnócratas burkineses, curtidos y precavidos, detectan el patrón: presión y manipulación tras una fachada de negocios. No están ante simples socios comerciales, sino ante el intento de monitorear y condicionar cada decisión estratégica a distancia. Saben que cualquier dato cedido hoy puede convertirse mañana en un arma de intervención extranjera, una atadura invisible que limita la autonomía nacional. En la historia reciente, países como Venezuela han sufrido sanciones y bloqueos precisamente porque otros gobiernos tenían acceso privilegiado a información sobre sus exportaciones de petróleo. Las presiones se intensifican. Junto a las ofertas financieras surgen amenazas apenas disfrazadas: demoras inexplicables en préstamos, reportajes negativos en medios occidentales, advertencias diplomáticas sobre supuestos riesgos para la estabilidad. El mensaje es directo. Si Burkina Faso no abre sus sistemas de datos, enfrentará obstáculos crecientes en el escenario global. Esta táctica recuerda a la diplomacia del dólar, empleada por potencias occidentales en América Latina durante el siglo XX. Ceder el acceso digital significaría perder la capacidad de decidir sobre el destino del oro y, por extensión, sobre el futuro nacional. Implicaría abrir la puerta a la injerencia extranjera, renunciar a la soberanía sobre un recurso vital y quedar atrapados en una red de dependencia tecnológica y política. Un ejemplo reciente es el de Grecia, que durante la crisis de deuda se vio forzada a ceder parte de su soberanía económica a cambio de rescates financieros. La tensión se condensa en una pregunta decisiva: ¿resistirá Burkina Faso la presión para proteger su autonomía o quedará atrapado en la telaraña de las grandes potencias? La respuesta no solo determinará el destino del país, sino que servirá de advertencia para toda África Occidental. La batalla por los datos apenas ha comenzado. La resistencia de uno puede encender la voluntad de muchos. Cuando la presión internacional se intensificó, Burkina Faso no cedió. Reforzó sus fronteras, revisó todos los permisos mineros y blindó su sistema nacional de datos con tecnología propia. Cada partícula de oro comenzó a ser rastreada y registrada únicamente por burkineses, cerrando toda rendija a la mirada extranjera. Países como Irán han aplicado estrategias similares. Tras las sanciones, desarrollaron sus propias infraestructuras digitales para proteger sus recursos energéticos. Desde Occidente, la respuesta fue inmediata y contundente. Surgieron amenazas de aislamiento diplomático y advertencias sobre sanciones económicas. Circularon informes que alertaban sobre riesgos para la inversión y se multiplicaron las llamadas de presión a funcionarios de la región. El mensaje era inequívoco: si Burkina Faso insistía en controlar sus datos, pagaría un precio alto en los mercados globales. Un patrón que recuerda a la reacción internacional cuando Bolivia nacionalizó su gas y petróleo en 2006. Pero el eco de esa resistencia no se detuvo en las fronteras. Malí, Níger y Guinea rompieron el silencio y enviaron mensajes públicos de respaldo. No solo declararon solidaridad, sino que propusieron coordinar estrategias y compartir inteligencia. Por primera vez en décadas, el Sahel comenzaba a pensar en una respuesta conjunta, dejando atrás viejas rivalidades. Este tipo de alianzas regionales ha sido decisivo en otras partes del mundo, como la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que unió a naciones productoras para negociar colectivamente. En Washington y en otras capitales occidentales creció la inquietud. ¿Y si una alianza regional lograba controlar tanto la oferta como los datos del oro del Sahel? Un bloque así podría influir en los precios internacionales y negociar con fuerza propia. Los analistas advirtieron sobre la posibilidad de que África Occidental dejara de ser un simple proveedor y se convirtiera en un actor indispensable. Esto pondría en jaque la estructura tradicional de poder en los mercados globales. De esa tensión surgió algo nuevo: la semilla de una estrategia continental.
tomó forma la idea de una alianza de estados del Sahel renovada, versión 2.0. Esta vez, la unión no sería solo militar, sino también económica y basada en la soberanía de los datos. La región empezó a imaginarse negociando sus recursos desde la fortaleza, imponiendo sus propias condiciones y rechazando la dependencia histórica. Así, podrían evitar el destino de países como la República Democrática del Congo, que vio cómo sus riquezas eran controladas por intereses extranjeros durante décadas. Sin embargo, el riesgo era enorme. Si la región fallaba en consolidar esta unión, quedaría fragmentada y vulnerable ante intereses externos, perdiendo definitivamente el control de sus riquezas. Pero si resistía y triunfaba, desafiaría el orden global y marcaría un antes y un después en la lucha por la soberanía mineral. Este tipo de encrucijada histórica ha sido vista antes. La creación de la Unión Europea, por ejemplo, nació del deseo de evitar que los recursos y los datos de Europa quedaran bajo control externo, tras siglos de guerras y dominación extranjera. La batalla por los datos del oro había dejado de ser un conflicto local. Ahora, el futuro del Sahel y la geopolítica mundial dependían de cada decisión tomada en la región. Cada movimiento era observado con atención desde Pekín, Moscú y Bruselas, donde los estrategas calculaban las consecuencias de un posible cambio de rumbo en África Occidental. El control de los datos es la nueva independencia. Hoy, el oro físico ha quedado relegado a un segundo plano. Lo que verdaderamente decide quién tiene el poder es la información exacta y en tiempo real sobre ese oro, sus trayectorias, volúmenes y destino final. Quien domina esos datos impone las reglas del juego económico y político, incluso antes de que una sola onza cambie de dueño. La reciente disputa entre Burkina Faso y Estados Unidos ofrece una advertencia contundente. Entregar la visibilidad digital de tus recursos no es solo una cuestión técnica, es ceder el futuro. La dependencia comienza por la información y se solidifica cuando un país pierde la capacidad de decidir qué comparte y qué resguarda. Si hoy permites la supervisión extranjera sobre tus flujos de datos, mañana estarás obligado a negociar desde una posición de clara debilidad. Así les ocurrió a muchas excolonias africanas, que cedieron el control de sus puertos, ferrocarriles y datos estratégicos a potencias extranjeras a cambio de promesas de desarrollo. En la era digital, la soberanía verdadera no se defiende únicamente con ejército o leyes, sino con sistemas de datos blindados, contratos diseñados con inteligencia y una estrategia precisa sobre cuándo, cómo y con quién compartir información crítica. Las alianzas estratégicas, incluso informales y discretas, pueden convertirse en el único escudo efectivo frente a la presión de las grandes potencias. En Singapur, por ejemplo, la protección de datos ha sido clave para mantener su independencia frente a actores globales mucho más poderosos. En cada negociación, cada acuerdo, cada línea de código en los sistemas de monitoreo, se juega la libertad. Si un país renuncia a exigir soberanía sobre sus datos, también renuncia a su capacidad de influir en el escenario global. La libertad en el siglo XXI se defiende en silencio. En cada cláusula, cada sistema, cada decisión sobre qué permanece puertas adentro. Así como en el pasado la independencia se defendía con muros y ejércitos, hoy se defiende con cortafuegos y algoritmos. Ignorar estas lecciones condena a países y regiones enteras a la irrelevancia y la sumisión geopolítica. El porvenir lo escriben quienes controlan los datos y quienes se atreven a protegerlos aún bajo presión. La historia no recordará a quienes cedieron fácilmente, sino a quienes supieron negociar desde la fortaleza de su información. El ejemplo de Estonia, que tras sufrir ciberataques en 2007, blindó su infraestructura digital y se convirtió en referente mundial, demuestra el poder de la soberanía de los datos. Pero, ¿qué sucede cuando la presión internacional supera los límites? ¿Hasta dónde puede resistir una nación antes de verse obligada a elegir entre su seguridad y su futuro? Casos como el de Islandia, que durante la crisis bancaria de 2008 se enfrentó a la presión internacional y decidió proteger los intereses nacionales, muestran que la resistencia es posible, aunque el costo sea elevado. La soberanía no se firma,
Se defiende, a cada instante. Hoy, el verdadero campo de batalla no está bajo tierra ni en cámaras acorazadas. Se libra en servidores, en discos duros, en ese flujo invisible de datos que revela quién extrae, cuándo, cuánto y para quién. Cada byte puede ser más valioso que el oro mismo. Burkina Faso lo comprendió. Cuando una potencia exige acceso en tiempo real a los datos de tus recursos, no busca solo transparencia. Busca control. Quiere decidir tu futuro desde lejos. En este siglo, la información es el nuevo oro, y quien la posee marca las reglas. Así como las potencias del pasado controlaban rutas marinas y comerciales, hoy controlan rutas digitales y bases de datos. Ceder el control de los datos es dejar que otros dicten tu destino. Si renuncias a esa vigilancia, ofreces la llave de tu soberanía, tu capacidad de elegir qué, cómo y a quién vender. Así se derrumba el viejo mito del oro solo como metal. Ahora, la riqueza real está en los datos. Los países que entienden esto, como India, están invirtiendo en tecnología propia para proteger sus recursos y su información. La guerra por los minerales ha mutado. Se lucha por la información. Perder ese control significa perder la fuerza para negociar, la protección del desarrollo propio, la independencia de toda una región. Y esto no es solo un dilema africano, es una advertencia para el mundo entero. Desde América Latina hasta Asia Central, la lucha por los datos de los recursos se ha convertido en una prioridad nacional. Entonces, preguntémonos, ¿quién debe decidir el destino de los recursos y datos de un país? ¿El dueño legítimo o el más poderoso? La respuesta es compleja, pero la lección es contundente. En un mundo donde los datos son poder, la soberanía se protege, no se entrega. Cada decisión sobre nuestros recursos y nuestra información define quién escribe la historia y quién solo la vive. ¿Y cómo puede un país pequeño protegerse frente a las presiones de gigantes globales? Hay pasos concretos que pueden tomarse. Primero, invertir en infraestructuras digitales propias, evitando sistemas extranjeros vulnerables a la intervención. Segundo, formar alianzas regionales que permitan negociar colectivamente, como lo ha hecho la Comunidad del Caribe con el turismo y la pesca. Tercero, capacitar a funcionarios y técnicos en ciberseguridad y manejo de datos sensibles, para evitar filtraciones y sabotajes. Cuarto, diseñar marcos legales claros que definan los límites de la cooperación internacional y sancionen el acceso no autorizado a datos estratégicos. Quinto, fomentar la transparencia interna, de modo que la población comprenda la importancia de proteger la información nacional y respalde las decisiones soberanas de sus líderes. Finalmente, aprender de la historia. Los países que han cedido su información y sus recursos a cambio de promesas vacías han terminado perdiendo mucho más de lo que han ganado. Aquellos que han defendido su soberanía, aunque enfrentando dificultades, han podido marcar su propio rumbo. La experiencia de Corea del Sur, que protegió estrictamente sus tecnologías estratégicas durante su industrialización, es una prueba de que la resistencia puede dar frutos duraderos. Entonces, cuando escuches hablar sobre el oro de Burkina Faso, recuerda, la verdadera batalla no es por el metal, sino por la información. La historia aún se está escribiendo, y la lección es clara. Quien controla sus datos, controla su destino. Así, la pregunta inicial encuentra su respuesta. Una superpotencia mundial exige vigilar el oro de Burkina Faso no solo por su valor material, sino porque sabe que, en el siglo XXI, la riqueza real está en la información. Y quien la domina,